Ahí les pido disculpas por la voz, ando un poco ronco, pero los que no me conocen normalmente hablo así tipo Luis Miguel, ¿ok? En otra ocasión será. Pero bueno, solamente quisiera orar para poner en manos de Dios la palabra, pidiéndole al Espíritu Santo que hable a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú quien hable a nuestros corazones en esta mañana. Te pedimos que tú traigas, Señor, esta palabra fresca y viva a nuestro corazón, que podamos entender más, Señor, de quién tú eres, de lo que tú deseas, Señor, de que podamos, Señor, vivir en tu voluntad, Señor, y en tu camino, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que en esta mañana desates fe, Señor, sobre nuestros corazones, que desates hambre y un deseo por más de Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Bien, y yo quiero leer una historia que probablemente muchos ya hemos leído, ya hemos escuchado, ya estamos familiarizados de alguna manera con esta situación. Aquí, gracias. Aquí en lo que vamos a ver el día de hoy, solamente quisiera darle un contexto para entender más a profundidad lo que está sucediendo y lo que la Biblia quiere decirnos, lo que el Espíritu Santo inspiró para que el día de hoy nosotros podamos entender o percibir más de lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren saber qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver en Mateo capítulo 15, si me pueden acompañar ahí en sus Biblias. Y vamos a ver una historia muy padre, pero como le decía, tenemos que leerla y entenderla en su contexto correcto. A veces leemos algunas partes de la Biblia y decimos está muy padre, pero no hay nada como leerla en el contexto, porque trae mucha revelación. Dicen por ahí, un verso fuera de contexto es puro pretexto, ¿verdad? Necesitamos el contexto de las enseñanzas dentro de la Escritura. Y en Mateo 15, antes de entrar a Mateo 15, este mensaje realmente es algo que yo creo que todos hemos vivido. Creo que va a traer respuestas a una situación común en la vida de todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo, que le creemos a Dios, que oramos, que le creemos a la palabra. Y yo creo, no sé usted, pero yo creo que todos aquí hemos pasado por esta situación en donde clamamos a Dios, le pedimos a Dios, le creemos y estamos como de verdad en fe, creyendo que Dios va a hacer algo y estamos orando por algo en específico, pero que después de un tiempo nunca se lleva a cabo esa respuesta, o pareciera ser que Dios no la contestó, que Jesús no contestó esa petición, a ese clamor, a esa oración, a ese deseo, a esa necesidad. Y yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con esta situación. Y el mensaje le puse aquí cuando Jesús le dijo no a una persona. Y como que lo que tendemos a hacer cuando oramos y Dios no nos responde, siempre tendemos a traer a la lógica ciertos argumentos o ciertas ideas para entender por qué Jesús no habrá contestado aquello que le hemos pedido, y empezamos a traer ciertos argumentos teológicos, lógicos, para tratar de encasillar a Jesús y decir, es por esto. Y lo vemos repetidamente en la Biblia. Por ejemplo, hablamos de Job, cuando sus amigos le decían, pues es que estás en pecado, ¿verdad? Y esa es la más común, esa es la más ordinaria. Oye, estás enfermo y estás orando y Dios no te responde por algo, ¿verdad? Esa es la frase, por algo. Bueno, no se lo decimos a la persona, pero no, tú ten fe y ya luego, ¿verdad? Por algo en nuestro corazón. Y como que tendemos a querer entender siempre como de si Jesús fuera una persona que se moviera bajo ciertos esquemas que eventualmente nosotros formamos de nosotros mismos en nuestro razonamiento lógico. Pero a mí me impresiona cómo el Señor le habla a Jeremías y le dice, es que mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son sus pensamientos. En otro sentido está diciendo, yo soy Dios y ustedes son ser humano, producto de mi misericordia y de mi creación. Y Dios
está sentado en un trono gobernando. Él es rey, Él es sabio, Él es todopoderoso, Él es, no sé qué más expresarlo, es mucho más inteligente que nosotros. Él es Dios. No es una versión mejorada del ser humano, no es como que un tipo ser humano pero espiritual. No, no, no. Él es Dios y nosotros somos seres humanos. Y gracias a Dios nos trae a su conocimiento. Y más adelante también si no me equivoco, en Jeremías dice el Señor: si han de gloriarse en algo, gloríense en esto, en conocerme, dice el Señor. Y nosotros queremos más bien adaptar la idea de Dios a nuestro razonamiento lógico. Pero Dios le dice a Jeremías: no, 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 conózcanme a mí como yo soy, quien yo soy. Y también empieza a hablar de que para Él nada es imposible. Y esta situación la vemos en los versículos que estamos por leer. Y no sé usted, pero sí, yo he pasado por esa situación de decir: ¿por qué no se contestó lo que estuve orando y sabiendo que, o creyendo que Dios iba a contestar? ¿Alguien ha pasado por algo así como yo? Bien, entonces estamos juntos en esto, en este mensaje. Y me impresiona porque en el contexto quiero leer rápidamente, o más bien mencionar, que en Mateo capítulo 14 Jesús va con sus discípulos y les dicen: vayan al otro lado del mar y yo los alcanzo por allá. Entonces los discípulos se suben a la barca, entonces salen y de pronto en la noche se viene una tempestad en el océano, se viene una tormenta. Y no sé si usted ha visto las películas o estos programas de Discovery Channel de los que están pescando en el océano, y las tormentas son fatales. O sea, en un punto llega a ser muy peligroso. No es así como que está lloviendo, saquen el paraguas y sigamos pescando. La marea azota de una manera impresionante. Y los discípulos de Jesús, siendo algunos de ellos en su mayoría pescadores, o que era una cultura común, la pesca y el mar, ven que se levanta una tempestad, una tormenta tremenda, y obviamente entienden el riesgo que tiene esta tormenta que se acaba de desatar sobre el mar. Ahora hay algo muy chistoso, muy interesante. No sé si usted ha leído en esa historia, cuando ven a Jesús, ya se la sabe, va caminando sobre el agua y gritan: un fantasma. O sea, a mí me llama la atención que en la Biblia viene la palabra fantasma. O sea, yo lo relaciono con Gasparín o algo así, ¿sí me explico? Pero la Biblia no habla de fantasmas en ningún lugar más que en esta ocasión. Y me llamó la atención una vez y me puse como a investigar o a estudiar por qué dice fantasma. Y encontré algo bien interesante, y es nada más para explicar un poco lo que probablemente estaban sintiendo los discípulos en ese momento. Resulta que hay una leyenda cultural en este tiempo de pescadores. Los pescadores tenían una leyenda, y cuando hablaban de las tempestades en el océano decían: no, dicen, ¿verdad? Que cuando hay una tempestad en el océano, si te vas a morir en esa tempestad, antes de morir ves un fantasma. Ahora, los que vieron los fantasmas y se murieron, pues no sé cómo les contaron a los que pero bueno, era una leyenda, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Quién sabe quién fue testigo de eso? Pero esa era la leyenda de pescadores. Entonces están los discípulos viendo la tempestad y de pronto ven un ser caminando sobre el agua. Un fantasma. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué han de haber pensado en ese momento? Ya valimos. Imagínense el temor que estaba sobre sus corazones. O sea, ellos no estaban de que: ay, Dios, ayúdanos. O sea, estaban demasiado angustiados. Entonces Jesús les dice: estén tranquilos, soy yo, Jesús, caminando sobre el agua. Ay, Jesús, ya nos habías asustado, ok. Pero llama la atención, ya se sabe usted la historia, es cuando Pedro le dice: Señor, si eres tú, a ver, que caminemos también nosotros sobre el agua. Y en esta parte de la historia Jesús contesta un sí. Entonces le dice Pedro: está bien, ven. Y me encanta porque a veces, ¿verdad?, tenemos esta actitud de: a ver, Señor, sin. Bueno, va. Y yo me imagino a Pedro con el miedo que tenían ya en el corazón de estar viendo la tempestad, porque como vemos ya en la historia, no se calmó en ese momento. O sea, Jesús venía caminando sobre la tempestad que seguía así, y Pedro decía: es que es un fantasma, pero dice que es Jesús. A ver, si eres Jesús, dime que yo vaya y camine sobre el agua también. O sea, estoy diciendo aquí que
Pedro no dijo, ok, es Jesús, y como es Jesús, pues voy a caminar sobre el agua. Pedro lo hizo como en un sentido dudoso, de decir, si eres tú, Señor, a ver, demuéstralo. Y no sé por qué la confirmación de Pedro era pues que yo también camine sobre el agua, ¿verdad? Entonces Jesús lo llama a dar un salto de fe y le dice, ven, salte de la barca y ven. Y yo me imagino ese momento, porque la fe siempre va a ser confrontada. Yo le creo mucho a mi Dios. A ver, siempre llega ese momento de confrontación en donde sí hay que dar pasos de fe. Y yo he hablado mucho acerca de la fe porque veo que es un tema muy recurrente en la Biblia. Veo que es un tema que es muy común en las enseñanzas de Jesús. Es un tema que una y otra vez vemos a lo largo del Evangelio, y por eso creo que es importante. Y esta semana pasó algo muy interesante, y este mensaje va mucho de algo personal, es algo que Dios igual está hablando en mi corazón. Pero estábamos en una boda de un amigo, de unos amigos que amamos mucho, que son hombres. Él es un hombre y es una mujer de Dios, y estábamos en la boda, en la fiesta, y íbamos por la mesa de los dulcitos, y se me acerca una persona, lo saludo y me dice al oído, vive una vida de fe, que tu vida demuestre fe. No tengas temor a la lógica, etcétera. Digo, no te quedes en ese nivel, créele a Dios. O sea, no sé cuánto les ha pasado eso en una boda, yendo a la mesa de postres, pero me pasó a mí esta semana. Entonces me quedé pensando en esto. Y la realidad es que la Biblia, Jesús siempre nos llama a una vida de fe. Es un tema que una y otra vez vemos. Y en este caso ahora Pedro está teniendo que dar un paso de fe, caminar sobre el agua, algo que jamás había visto, algo imposible en el razonamiento humano. Entonces Pedro da el paso y da unos 2, 3, 4 pasos, no sé cuántos exactamente, y ve la tempestad. Se preocupa porque la tempestad seguía ahí, y ya sabemos que ahí Pedro se ahogó. Y no se crean, Pedro se hundió. Pedro se hunde y luego clama por auxilio. Jesús lo saca, llegan a la barca y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Viene esta pregunta, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Porque en la Biblia habla de medidas de fe. Poca fe, grande es tu fe. Aquí tenemos una persona por este lado que Jesús le dijo, sí, adelante, participa de lo sobrenatural. Salte de la barca y camina sobre el agua. Es un sí de parte de Jesús. Pero Pedro sí toma el paso y de pronto se le acaba la fe, duda, y ahí está en aprietos. De pronto Jesús le dice, es que tuviste poca fe, ¿por qué dudaste? Y seguimos con la historia más adelante, y dice en Mateo 14, versículo 34. ¿Sabe que si vamos a leer esos versículos? Mateo 14, 34. Y esto nos encamina directamente a la otra parte de la historia. Dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron la noticia por toda aquella tierra y trajeron a él todos los enfermos. Dice, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todo lo que lo tocaban quedaban sanos. Entonces, aquí estamos viendo esta manifestación, porque las sanidades también entran en un plano de fe sobrenatural, en las cosas que no son posibles en la lógica y en la capacidad humana. Estamos viendo esta rachita, por decirlo así, de manifestación sobrenatural, de Pedro caminando sobre el agua, mismo Jesús caminando sobre el agua, enfermos siendo sanados. Y entran a la historia unos tipos que, ¿cómo hemos estado hablando de ellos? Porque híjole, ay Dios mío, con estos fariseos, ¿verdad? Yo me arrepiento mucho, y siempre decía un comentario, yo siempre decía que en la Biblia vemos que siempre que Jesús se encontraba con alguien, las vidas nunca eran las mismas, eran transformadas. Pero ya me equivoqué en eso, porque sí vemos que muchas personas eran transformadas, pero hay un grupo de personas que cuando se encontraron con Cristo, sus vidas no fueron transformadas, y son los fariseos. Gente muy espiritual, gente muy, muy teológica. Y aparecen después de esta rachita, por decirlo así, sobrenatural. Y llegan los fariseos en el versículo 1 del capítulo 15. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, versículo 2,
¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y ya lo hemos hablado. O sea, ¿qué? ¿De qué estás hablando, brother? Sí, me explico. O sea, como neta me estás preguntando por qué no se están lavando las manos. Estamos sanando enfermos, están caminando sobre el agua, y tú me preguntas por qué no tenemos las manos limpias. Pero el problema de los fariseos, amados, el problema de ellos es que ellos tenían a Dios aquí en una caja. Es que así es y no hay otra. Así es. No puedes romper nada de esto. Y es más, esto no viene en la Biblia, pero hoy yo digo que si no hacen esto, también es pecado. Y empezaron a agregarle. ¿Sí me explico? O sea, pues no me gusta que traigan las manos sucias, pues también es pecado traerlas sucias. Y dice la Biblia que ellos le añadieron mandamientos de hombres aún a las cosas de Dios. Y yo digo, ¿de dónde sacan esa autoridad de decir, yo también le voy a agregar a los mandatos del Dios eterno y sabio? Y hicieron su código de cómo funciona, su ecuación de cómo Dios funciona, por decirlo así. Entonces, cuando Jesús viene, resulta que no se acata al código de los fariseos espirituales en nada casi. Sí, o sea, los fariseos, no, nosotros los santos venimos a la iglesia, y Jesús con los pecadores y todos. Y oye, ¿por qué se sienta a comer con ellos? Y los fariseos no podían entender, y por eso no les cabía en la cabeza creer que Jesús era Dios. Pero me llama la atención, no tanto porque Jesús diera pie a desacrédito, o sea, a desaprobarse a sí mismo como Dios. Jesús nunca hizo nada equivocado, nunca desobedeció nada. Jesús no dio mal testimonio. Solamente el problema es que ellos tenían su idea de cómo debería de ser Dios, cómo funcionaba Dios, y como Jesús no era como sus propias ideas, entonces ellos decían, Él no puede ser Dios porque no es como yo creo, o yo me imagino, o nosotros dijimos que así debe de ser Dios. Y me imagino el corazón del Señor, porque sí, aunque lo hacían enojar mucho a Jesús los fariseos, yo creo que también ardía su corazón, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo creo que en todo su ministerio Jesús también estaba, aunque los fariseos estaban ahí dando lata, yo creo que en un sentido también lo que hacía Jesús era dirigido hacia ellos, para que ellos volvieran y encontraran el evangelio. Entendemos en la parábola del hijo pródigo que hay dos personas a las que se dirigen los dos hijos. El menor que se pierde, pues habla de gente que está perdida, pero el que está en la casa habla de los religiosos que están en esa situación. Y Jesús habla de los dos en esa parábola. Les está dando un mensaje a los dos, tratando de hacerlos volver en sí y de que puedan romper sus esquemas de nuestra idea de cómo funciona Dios. Y ese es el problema de lo que hemos estado hablando cuando decimos las oraciones, que empezamos a hacer nuestro sistema cristianoide de cómo Dios con fórmulas empieza a funcionar. Pero Dios no es un robot, es Dios. Entonces sucede esto, los fariseos empiezan a preguntar y a discutir con Jesús de que no está acatándose a la manera o la forma en la que ellos creían que debía de ser Dios, porque andaba sanando enfermos. ¿Y cómo vas a sanar enfermos? Tienes que lavarte las manos primero. ¿Sí me explico? O sea, no puede ser así. Y Jesús empieza a discutir con ellos y les dice, ustedes están mal, ustedes están rompiendo la ley de Dios, realmente son ustedes el problema. Y me llama la atención, dice en el versículo 12 del capítulo 15, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esa palabra? Ay, Dios. Es que dices cuero, o sea, cuero los discípulos. Y Jesús, ay, no sabía, se me fue, sí, cierto. Cada palabra que salía de la boca de Cristo era palabra eterna, llena de sabiduría. O sea, como si Jesús hubiera dicho, ay, me pasé un poquito, tienen razón. Oiga, no se crean, fariseos, ven. O sea, pero bueno. Y Jesús empieza a hablar y dice, es que no es en sí lo que
lo externo, el problema es interno en el corazón. De ahí vienen todos estos problemas de contiendas y todo. Y bueno, entramos a la situación, pero tiene toda una secuencia. Va, primer acto, como decían los chistes, no, primer acto. Un hombre que en una situación de temor, Pedro, le dice el Señor, Señor, si eres tú, a ver. Y Jesús lo llama con un sí, ven, participa de lo sobrenatural. Y Pedro participa, pero tiene poca fe. Y luego, en otra situación encontramos a otro grupo de personas que quieren entender y meter a Dios en una ecuación formulada para entender cómo debe ser. Y llegamos a esta tercera parte de la historia, y es la fe de la mujer cananea. Dice aquí el título de la Reina Valera, dice en el capítulo 21, versículo 21, perdón, del capítulo 15. Lo voy a leer, dice: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija. Y es importante ver la característica, o sea, es importante resaltar la situación de esta mujer. Dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. O sea, no era así como que, ay, mi hija está batallando con la escuela, Señor, dile algo. Está siendo atormentada gravemente por un demonio. O sea, qué horrible situación. Me imagino a la mamá, pues, ¿cómo peleo con el demonio? ¿Qué le hago? ¿Le hablo a la policía de Jerusalén? Pues, ¿cómo le hablo a la policía? ¿Cómo agarras un demonio? Pues. Y me imagino la necesidad de esta mujer, y va con Jesús. Y esta enseñanza es tremenda, es tremenda. Dice en el versículo 23: pero Jesús no le respondió palabra. Ahora, quiero que entendamos esto en un sentido, porque podemos verlo y parecer que Jesús es muy despectivo o poco sensible a las necesidades de otros. Pero Jesús todo lo que hacía, lo hacía con un propósito. O sea, Jesús no iba improvisando, no así como que, ¿y ahora qué haré? O sea, Jesús iba caminando conforme a la voluntad del Padre, guiado por el Espíritu Santo. Y mismo Jesús dijo: nada hago por mí mismo, sino lo que veo al Padre hacer, eso hago. O sea, está diciendo: yo no hago lo que me da mi gana o lo que se me ocurre, yo voy caminando en la voluntad de Dios. Y luego en otra ocasión dice: y tengo muchas cosas que decirles, pero no les digo aún. Dice: porque yo solo hablo lo que escucho del Padre. Entonces, cada palabra y cada acción de Jesús no eran improvisadas o no eran reacciones momentáneas, eran guiadas por un plan eterno. Entonces, cuando vemos lo que Jesús va a hacer aquí, no rápidamente pensemos en un Jesús frío o indiferente, sino en un Jesús que está a punto de enseñarnos algo glorioso. ¿Está bien? Entonces dice que llega esta mujer: Jesús, ayúdame, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús sigue y no le contesta nada. Y yo creo que ahí todos nos hemos identificado cuando oramos y se siente que no hay respuesta. Y este es el primer nivel. Algunos hemos llegado a este nivel de desánimo. Ay, pues ayer oré en la noche y Dios no me ha contestado. Y algunos a este punto nos desanimamos. Pero hay algo que, o sea, la Biblia habla de esta mujer para que podamos entender algo más el día de hoy. Jesús no le responde y sigue su paso. No le dijo nada, o sea, no le dijo nada. Siguió. Yo me imagino a los discípulos, me imagino a una mujer de: oye, pues Jesús no me contesta. Aparentemente me está ignorando, pero Jesús está a punto de mostrar algo tremendo. Y sigue en los versículos y dicen, ahí mismo en el 23, dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces sus discípulos le rogaron diciendo: Señor, despídela, da voces tras nosotros. O sea, me imagino que si está diciendo eso, está como que hay una molestia de parte de los discípulos. Dice: ay, está poniendo gorro esta mujer, está grite y grite. Ya, dile que se vaya, Señor. Entonces quiere decir que la mujer no dijo: Señor,
ay, sí puede, una ayudita porque mi hija. No, no, no. Dice que la mujer estaba dando voces detrás de Cristo. Es que mi hija es gravemente atormentada. Es que mi hija, ayúdame, Jesús. Y Jesús no responde. Y yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero me imagino que los discípulos vieron que Jesús no reaccionó o no le tomó en ese momento como importancia, entre comillas lo digo. Entonces los discípulos han de haber dicho, no, pues entonces Jesús no la va a atender. Pues ya, que quiten a esta mujer gorrosa que está aquí atrás, nada más grite y grite. Entonces los fariseos, yo creo que se pusieron del lado de Jesús. Dijeron, Señor, qué molestona, ¿verdad? Yo también ya la quiero ignorar como tú, pero no puedo, o sea, es demasiado grito y escándalo. Ya dile que se vaya, Señor. Y llama la atención, ¿por qué digo esto? Hay que entender que en este contexto la cultura era muy celosa de su linaje, por decirlo así. Los judíos, o sea, Jesús y sus discípulos, eran muy celosos del judaísmo. Y lo dijimos la vez pasada, para un judío, alguien que era no judío, o sea, gentil, era un perro. O sea, un perro. Nosotros somos los judíos, los de la promesa, los hijos de Abraham, y se gloriaban mucho como cultura de ser judíos. Entonces había cierto menosprecio hacia aquellos que no eran judíos, que eran gentiles, y esta mujer no era judía. Entonces, como Jesús no le da palabras, supongo que los discípulos han de haber dicho, pues claro, pues esta no es de las de nosotros, que se haga para allá. Y llama la atención lo que sigue y dice, ahora ella da voces tras nosotros, y de pronto Jesús dice en el 24, respondiendo le dijo, no soy, diga conmigo, no. Y alguien se aventó el completo, ahora, no soy, aquí se vio por acá. Jesús le responde, le dice, no. No, que no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, entendiendo que el contexto de ese tiempo era muy fuerte, culturalmente hablando de sus linajes, la mujer sabía. Vemos en Juan 4 cuando está la samaritana y Jesús se le acerca y le dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí? O sea, hasta la vestimenta los distinguía. Ellos ya sabían quién era quién. No era que, oye, ¿tú de dónde eres? ¿Verdad? Y Jesús le dice algo técnicamente correcto, culturalmente hablando. Probablemente ahí, si hubiera un fariseo, hubiera dicho, amén, vaya, hasta que lo entiende, pues. Sí, porque técnicamente es correcto lo que Jesús está diciendo. Está diciendo, yo vengo con mi pueblo. Yo vengo al pueblo de Israel. La obra de Dios es hacia su pueblo elegido. Y aquí es donde muchos nos atoramos. La mujer tiene una hija que está siendo atormentada por un demonio, y luego imagínate que va con Jesús. Jesús le dice, es que yo no vengo a atenderte a ti, vengo a atender a los judíos. Y se ve muy frío y lo que sea. Ahorita vamos a ver lo que sigue. Pero ¿cuántos de nosotros no habríamos dicho? Y a lo mejor nos hubiéramos ido enojados, amargados, decepcionados. ¿Cuántas veces tenemos personas decepcionadas de Dios en la iglesia? O conocemos familiares que estuvieron un tiempo en el Señor y están defraudados por Dios, aparentemente decepcionados por Dios. Es que Dios no me contestó, es que Dios no me atendió. Y a este punto, amados, a este punto es donde luego hay muchas personas que aún recurren al ateísmo. ¿Por qué? Porque entonces tienen una idea de que Dios es un Dios frío, indiferente, que dijo no, y empezamos a echar culpas a Dios de todas las cosas malas que nos suceden. Yo hablé una vez con una persona, a mí me gusta mucho, no lo hago así como adrede, pero cuando conozco un ateo me gusta mucho platicar con ellos. De hecho sigo ateos muy importantes y me encanta ver lo que dicen. Y el patrón común de ellos no son tanto razonamientos lógicos, porque la verdad muchos son muy subjetivos, pero el meollo del asunto es que muchos de ellos están resentidos o enojados con Dios.
Y una vez hablando con una persona, le estaba hablando de Cristo y luego me decía, no, es que, y yo, no, es que, y verdad, sí estábamos en buen plan, pero pues presentando cada uno argumentos acerca de yo del evangelio y esta persona de que como Dios no es cierto, etcétera. Y de pronto esta persona llega a un punto en la plática en donde me dice, es que ¿cómo puede haber Dios misericordioso y bueno como tú me lo dices, si un familiar mío estaba falleciendo y yo le pedí a Dios que lo sanara y no sanó y murió? ¿Qué estoy diciendo? Estoy enojado con Dios porque recibí un no de parte de Él en ese momento. Y muchos tendemos aquí a cuando no vemos la respuesta de Dios, instantáneamente decepcionarnos o enojarnos o desilusionarnos, a tener este rencor hacia un Dios que, como pues a mí me dijeron que era bueno, pero no es bueno porque no me está atendiendo a mí. Y muchos llegamos a este punto en donde instantáneamente tendemos a tener reacciones y olvidamos, dejamos de lado entender que sus caminos no son nuestros caminos, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, finalmente que Él es Dios. Y dice Timothy Keller, me encanta esta frase, dice, si supiéramos todo lo que Dios sabe, le pediríamos exactamente lo que tenemos y lo que estamos viviendo. Si supiera yo todo lo que Dios sabe en su eterna, infinita sabiduría, si yo lo supiera igual, yo estaría bien. Diría, estoy a gusto, estoy contento de lo que estoy viviendo, de lo que tengo y de lo que no tengo. Pero muchos dejan de lado entender que Dios es Dios y que yo soy hombre, y cuando no recibimos la respuesta instantánea nos enojamos, y eso es en parte también por la cultura en la que vivimos, porque creemos, ¿verdad? Es como el WhatsApp, ¿no? Mando un WhatsApp y paso 2 minutos y ya está enojado conmigo. O sea, algo le hice, oye, te dije algo que te ofendiera, y la persona dormida, ¿verdad? En una siesta, o cuando a alguien, no sé, le mandas un WhatsApp y lo abre y ves las 2 palomitas azules, pero luego ya se desconecta y no te contestó. Y dices, de seguro esta le dijo algo de mí. ¿Qué le andas diciendo de mí? ¿Por qué? Es que no me contesta, de seguro le dijiste algo de mí. Y la persona bañándose, ¿verdad? O sea, y tendemos esta cultura del instantáneo. No, el microondas. Todo rápido, rápido, rápido. Y a veces nos pasa, ¿verdad? A veces tienes algún alimento y dices, pues lo meto así a cocer, al vapor, al micro, no, hombre, al micro rápido, ¿verdad? O sea, tendemos a ser así los de la cultura instantánea y que rápido y Dios rápido porque el tiempo apremia, etcétera. Y lo que sucede es que Dios aparentemente no contesta y me enojo porque Dios no me contestó como yo quería, cuando yo quería y de la manera en la que yo quería que me contestara. Dios no es bueno, Dios no me oye, Dios no está al pendiente de mí. Instantáneamente tendemos a tener esta actitud de que como si Dios no le importáramos. Pero le voy a decir algo, en Santiago 2:22, si me ayudas proyectando ese versículo, habla algo muy interesante acerca de la fe. Dice algo muy, muy interesante. Y está hablando de algunos hombres, creo que en este caso está hablando de Abraham. Y dice aquí, habla de que Abraham manifestó fe a través de su manera de vivir. Y dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? La fe se perfecciona, la fe crece, la fe se desarrolla, la fe va creciendo. ¿Y cómo va creciendo la fe? ¿Cómo se perfecciona? A medida que vamos conociendo al Dios que tenemos. A mí me impresiona que muchos de los argumentos de gente enojada con Dios realmente son subjetivos porque no comprenden la escritura, no comprenden mucho de quién es Dios e instantáneamente emiten un juicio hacia la persona de Dios. Y los discípulos están viendo a Jesús y como que pues no entienden bien lo que está pasando. Ven que Jesús no responde y pues ya quieren correr a la mujer necesidad. O sea, en este sentido también los discípulos estaban bien fríos e indiferentes. Ya la estaban corriendo. ¿Sí me explico? Ya, sácala, Señor, sácala de aquí, gorrosa. Y Jesús dice lo técnicamente correcto. Dice, he venido sino a las ovejas de Israel.
no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esto, lo que sigue, nos lleva a otro nivel de fe. Versículo 25. Entonces ella se fue llorando a su casa, enojada porque Dios era malo y que Dios no. Entonces ella, o sea, si ya estaba poniendo gorro, ella se lo llevó a otro nivel. Dice, vino y se postró, una señal de adoración y de humildad completa ante él, diciendo, Señor, socórreme. Tenemos aquí una mujer que, o sea, algo es que, no sé si, yo creo que todos, ¿verdad? Cuando estábamos chicos y ibas con, no sé, oye mamá, ¿me dejas ir acá a jugar con mis compas al parque? No, tienes que hacer la tarea. Ándale. No, ándale. No, te encargaron tarea. Sí, pero es para el otro viernes, o sea. Y en la mañana de volada, ¿verdad? Entonces, ándale. Y como que entendemos que en un momento de repente sí podemos ahí como que negociar, ¿no? Yo me acuerdo una vez estábamos, yo empecé a manejar a los 12, 13 años, no me acuerdo, estábamos en un rancho y tenía que sacar la camioneta. Mi papá tenía una camioneta muy grande, o sea, una troca así grandotota, y por lo mismo del tamaño no pude salir bien de un estacionamiento y todo el lado así lo rayé, así con y mi papá me estaba viendo de lejos. Y dije, me bajo y veo cómo me salgo. Y dije, no, le sigo. Y le seguí. Y pues terminé de rayar toda la camioneta, ¿verdad? Me salí y ya valí. Y manejé con un propósito y con un destino. Dije, tengo que ir a la paletería. Y compré 5 paletas de limón, de hielo. Estaba haciendo un calor. Y regresé y mi papá, ¿qué onda? Y yo, papá, te traje 5 paletas de limón. Papá, gracias. Y ya, gané. Así gané. Mi papá siempre la cuenta porque conocemos de alguna manera que a veces sí está esta negociación porque somos humanos y de repente podemos cambiar de opinión. Pero Dios, dice la Biblia, que no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco se arrepiente. Entonces lo que Dios es Dios firme. No es que no ha considerado, es que Dios sabe lo que está haciendo. Y en esta ocasión Jesús le dice no a una mujer. Y pues yo diría, bueno, ya, o sea, si Dios, la autoridad máxima, todo sabio, eterno y poderoso, me está diciendo que no, pues es porque no. ¿Sí me explico? O sea, yo sé que no lo voy a convencer o no le voy a dar argumentos que digan, ay, sí es cierto, no lo había pensado de esa manera. Mejor sí. Dios es Dios. Y en esta ocasión Jesús le está diciendo no, y la mujer no acepta un no por respuesta. Y dice, ¿cómo no? Y va y se postra. Va y se postra a los pies de Jesús diciendo, Señor, socórreme. Ya me dijiste que no, socórreme. Ya sé que dijiste que no, ya sé que técnicamente vienes a los judíos y que nosotros los gentiles somos perros y todo esto, pero ayúdame, Señor. Y fíjese bien, diría uno, no, pues ya Jesús, ok, ya. Dice en el versículo 26, y respondió Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús sigue hablando del contexto técnicamente correcto judío. O sea, ya es el segundo no. Bueno, ya realmente es el tercero, ¿verdad? Porque primero no le respondió, luego le dijo que no, y ahora está diciendo, es que no está bien que yo le dé lo que le corresponde a los judíos a los que no son judíos. Ahora, por favor, no piense mal de Jesús. Es un propósito específico. Ya son 3 no de parte de Dios. Y ahí sí, yo sí ya diría, bueno, ya me la volé. ¿Sí me explico? O sea, ya crucé una línea de confianza. Pero dice en el versículo 27, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sí, Jesús, está bien, no soy judía, soy un perro si quieres, aquí estoy postrada a tus pies, humillada, lo que sea, no me importa, Señor. Pero yo sé que sea lo que sea, también hay algo para mí. Y puede ser que haya un contexto muy judío, puede ser que haya un contexto muy correcto, pero yo sé, Señor, que tú puedes socorrerme.
Y ya van 3 nos y ella sigue insistiendo, es que yo sé que Él quiere y que Él puede. Y llegamos al meollo del asunto y terminamos, vamos terminando con estos versículos. Si me ayuda alguien con el piano. Y dice en el versículo 28, entonces Jesús respondió y dijo: oh mujer, grande, diga conmigo, grande, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Qué curioso que por un lado tenemos al brother Pedro, súper íntimo de Jesús, acá el de los 12, ¿no? El crew, yo soy de acá con Jesús. Y Jesús le dice: sí, camina sobre el agua, ok, y tiene poca fe. Y en el otro lado de la historia tenemos una mujer que Jesús le dice: no, no, que no. La mujer dice: pues sí. Y Jesús dice: grande es tu fe. Porque los obstáculos no fueron una tempestad en el océano, fue mi boca diciéndote que no. Pero perseveraste. Jesús ya sabía que esa mujer tenía fe y sabía que esa mujer nada la iba a detener de ir a Cristo y creer que Él podía obrar en su vida. Y este es el asunto, amados. Muchas veces en situaciones oramos a Dios, pero vamos a pasarlo en el plano natural. ¿Qué pasaría si un padre le diera todo lo que el hijo quiere todo el tiempo, así, sin nada? Pues en algún punto puede crecer malcriado o así sin saber nada, porque todo le ha sido proporcionado sin entender realmente lo que se tiene que llevar a cabo. Y no estoy diciendo que nos tiene que costar nada, no. Dios no tiene problemas de sanarnos, de ayudarnos, de darnos cosas. Dios quiere hijos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿por qué Jesús me está diciendo que no? ¿O por qué aún no recibo la respuesta? ¿Qué está pasando? Muy probable, amados, puede ser que el Señor quiere extender y estirar nuestra fe, que aunque no lo vea, lo sigo creyendo y me mantengo como viendo al invisible. Le hago la pregunta: ¿cómo se ve el invisible? Y Moisés estaba firme viendo el invisible, se mantuvo. Y cuando habla de mantenerse, habla de un verbo continuo, de que estuvo en esa situación parado viendo lo invisible. Y llamamos las cosas que no son como si fuesen. Pero la fe tiene que irse perfeccionando. Y yo le propongo otra idea. Si Jesús no le ha respondido, no es que sea malo o indiferente, y que si realmente Jesús quiere que nuestra fe se perfeccione y que demos fruto, como dice Pedro, añadir a la fe virtud, y a la virtud tal, y que de pronto ya estamos en otro nivel, por decirlo así. O sea, hemos desarrollado fe, carácter, y Dios nos levanta. Entonces Dios no nos quiere dejar así con como un granito de mostaza, Señor, con eso. Y Jesús dice: no, crece y se vuelve los más grandes de los árboles. El Señor quiere que crezcamos. El Señor quiere que como creyentes crezcamos en fe, crezcamos en una vida de fe, de creerles, de vivir para Él, de creer que Dios tiene un plan, de que Él todo lo sabe. No es que es frío, sino que a veces quiere que me desarrolle y yo me estire y le crea aún cuando no he visto la respuesta, que me mantenga viendo al invisible y que llame las cosas que aún no son como si fuesen. Y que aún llegue el último día de mi vida y no he visto la respuesta, yo estoy creyendo que Dios está obrando. Ay, Dios no me contestó, es malo. Se me hace muy pronto juzgar así. Se me hace muy apresurado. Y Jesús contestólo a esta mujer, y lo que seguimos viendo más adelante dice que entonces se desatan otra vez sanidades y milagros después de esta situación. Todo este proceso de la vida de esta mujer nos habla de crecer en fe, creyéndole a Dios. Ahora, la fe
es un don de Dios, pero también dice que la fe crece es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces yo voy a la palabra, entiendo quién Dios es, entiendo su voluntad, y cuando yo empiezo a conocer más de Él, entiendo que puedo confiar en Él y que para Él nada es imposible, y que aunque yo vea un no, yo no tengo por qué enojarme y resentirme contra Él, porque sé que aunque no está contestando lo que probablemente yo creo que es mejor, Él está haciendo algo que es impresionantemente más mejor que lo que yo puedo imaginar. Había un joven y es de las cosas que más han impactado mi vida. Un joven, aún más, o sea, era un chavo y estaba infestado de cáncer y ya estaba básicamente en el lecho de su muerte. Y fuimos un amigo y yo que hemos hecho así cosas muy locochonas para el Señor en fe. Y dijimos, no tiene que morir, no tiene que morir, Señor. Y fuimos a su cama y hablamos con él, y él estaba, vimos esta etapa primero de una agonía. Él estaba en agonía, de tal manera que le impusimos manos para orar por él, y nada más tocamos así, o sea, no le impusimos una mano, sino nada más tocamos su piel, y empezó a gritar de dolor. Y estábamos confundidos, y es que Dios no tienes, y le decimos, no tienes, o sea, Dios puede obrar todavía ahorita. Y luego llegó esta etapa del rigor mortis, no sé si saben qué es, pero se oye un ruido así muy raro, como un motorcito o un ronroneo, y es básicamente los últimos momentos de vida. Y estábamos así angustiadísimos, y luego ya nos sacaron de ahí y murió. Y sabe que nos impactó bastante a mí y a mi amigo, porque tanta vida por delante, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el primer pensamiento cuando vivimos algo así? Dios, es que si lo hubiera sanado, ¿cuánta gente no habría creído en ti? Si lo hubiera sanado, ¿cuántos no hubieran visto tu gloria? Si lo hubiera sanado, ¿y qué estoy diciendo con esos comentarios? Que yo creo que lo que yo creo es mejor que lo que Dios está haciendo. Pero tenemos que entender que Dios es Dios, sabio sin medida, eterno, infinito, glorioso, eterno en poder. No hay nada imposible para Él, y que podamos tener esa fe de lo que Él está obrando, nosotros podemos confiar en ello. La fe es seguir perseverando a pesar de haber recibido 1, 2 o 3 nos, aún de parte de Jesús. Es creer en Dios y estar firmes en la esperanza, sostenidos en fe, viéndolo a Él. Y yo quiero en esta mañana, si el día de hoy usted dice, es que yo oré por esto y Dios no me contestó, y tenemos resentimiento contra Dios, o esta duda o una herida, decir, Dios, perdóname, tú eres Dios, tú sabes más que yo. Pero aunque no haya recibido ese no, yo puedo seguir confiando en ti y perseverando, sabiendo que todo lo que tú haces es bueno y es producto de tu bondad y de tu misericordia. ¿Por qué no nos ponemos de pie para terminar? Y me impresiona porque esa mujer no se detuvo por nada. Uno, ni por las estructuras humanas, culturales, como los fariseos, que decían, es que así es. Jesús le dijo, es que así es, yo vengo a los judíos. Dijo, no, o sea, Señor, socórreme. Y no se detuvo por nada. Creía que Jesús era Dios y que Jesús podía. Entonces vamos a orar para terminar, y que en esta mañana podamos decirle, Señor, creo en ti y creo que tú tienes un plan y mi vida está en tus manos, Señor. ¿Por qué no cierras sus ojos conmigo? Y Señor, nos sostenemos viendo al invisible, Señor, creyendo, Dios, que tú quieres, creyendo, Señor, que tú has sido propicio a nosotros, que tu bondad, Señor, que tu misericordia, que tu favor hacia nosotros están demostrados, Señor, en la cruz del Calvario. Que tu deseo de sanarnos, que tu deseo de bendecirnos y que tu deseo, Señor, de tenernos cerca de ti están manifiestos en el sacrificio de Cristo, Señor.
Y ya sea en esta vida, Señor, o no, tú eres bueno, tú nos amas y tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Y lo mejor para nosotros es estar en la eternidad viéndote cara a cara, Señor, contemplando tu gloria, tu grandeza, tu poder, Señor. Y en esta mañana queremos, Señor, depositar nuestro corazón en tus manos, Jesús. Si hay alguno aquí, Dios, que hemos tenido resentimiento, Señor, que hemos dudado, Señor, que aún te hemos echado la culpa de lo que no ha sido contestado o de alguna situación que no esperábamos, Señor, te pedimos perdón, Señor, por pensar que nuestras ideas son mejores que las tuyas, Señor, que nuestra mentalidad es más capaz que la tuya. Y en esta mañana, Dios, te creemos a ti, creemos que estás obrando, creemos que tú estás haciendo algo, Señor, que tú estás manifestando tu plan, Dios. Y te pido en esta mañana que podamos ampliar, Señor, nuestro corazón para poder ver cómo tú estás obrando, que tú estás estirando nuestra fe, que tú estás estirando nuestros corazones, que tú quieres que te creamos a ti, Señor, por encima de la tempestad, Señor, por encima, Señor, de la oposición, por encima de la resistencia, que nosotros perseveremos y nuestra fe sea perfeccionada en ti, Señor. Te creemos a ti, Señor. Te creemos a ti y te damos gracias, Dios, porque no eres un Dios indistinto, no eres un Dios indiferente, no eres un Dios frío, lejano, Señor. Eres un Dios tan amoroso, Señor, que diste a tu Hijo en la cruz, Señor. Fuiste a morir por nosotros. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Y confiamos en ti, Señor. Finalmente, la salvación, la definición de salvación, cuando una persona es salva, es cuando deposita su fe, su confianza en el sacrificio de Cristo. La fe es creer, tener la confianza de que Él es bueno, de que Él nos ama y de que Él nos ha dado todo a Cristo.